Vous êtes prêts? Oui, prof. Ok. Alors, unité 48, répète. Quand je serai rond, Quand je serai grand, Je serai roi. je serai président. Je serai Je serai président. Dans cette unité, on va apprendre le futur simple. Le futur simple. C'est quoi en espagnol? Quelle est la traduction? Quand je serai grand, cuando sea Sea grande. grande. sea grande, seré cuando sea presidente. grande, je serai président. seré presidenta. Presidente. Oui, c'est ça, seré. Muy bien. Y debería Vamos. decir seré secretario de educación. Ouais. Je serai secrétaire d'éducation. Quand je serai grand, je serai secrétaire d'éducation. Dans 5 ans, dans 5 ans, en 5 añitos. Sí. Bon, vamos a ver cómo funciona este tiempo. C'est facile, je pense. Vous allez me dire à la fin. Et voilà quelques exemples. Répète. Maintenant, 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 je suis au bureau. Je Je suis au bureau. Dans 3 mois, Dans Dans trois un mois, mois, Moi, je serai à la plage. je je serai serai à à la la plage. plage. Maintenant, je lis des rapports. maintenant, Maintenant, je lis le le rapport. rapport. Des rapports. Dans 3 mois, je lirai des romans. Dans 3 mois, 3 mois, je lirai des des romans. romans. Maintenant, il fait froid. Maintenant, maintenant il fait Non, il froid. fait froid. Dans 3 mois, il fera chaud. Dans 3 dans mois, 3 mois, il fera chaud. Yo, Oui, c'est ça. Est-ce que vous comprenez les phrases? Oui, prof. Oui, pero Oui, Vous êtes espero sûr? que no sea dentro de 3 semanas, sino que ya la próxima semana. Bientôt, bientôt. Son Ya está 3 la meses, vuelta ¿no? esquina, las vacaciones. Sí, estaban No, en disculpe. invierno, ¿no? Y lo que en 3 meses va a ir a la playa, pero le digo que ojalá y no sea hasta dentro de 3 meses, sino la próxima semana ya. Y la semaine prochaine, La semana próxima. Oui. dans un mois, dans un mois. Presque, presque. Ya casi, ya casi. On va aller en vacances. Bon. Les futurs simples expriment des projets ou une réalité future. El futuro, futuro simple, porque habíamos visto futur proche, ¿sí? Recuerden que futur proche era como el going to del inglés, voy a, je vais me baigner, je vais à la plage, je vais aller à la plage, je vais manger un sandwich, je vais acheter un portable, etc. Todo era con voy, ¿no? Voy a comer, voy a ir, voy a estar, voy a nadar, etc. Era fácil de hacer. Ahora sí vamos a ver cómo conjugar los verbos en futuro para decir yo comeré, tú comerás, él comerá. Eso se llama futuro simple. El futuro simple expresa proyectos o una realidad futura. Voici quelques exemples. Tenemos más ejemplos así. Alors, répète. Maintenant, j'habite dans une grande ville. Maintenant, maintenant, j'habite j'habite dans dans une grande grande ville. ville. Plus tard, j'habiterai à la campagne. Plus tard, tard, j'habiterai à la la campagne. campagne. À la campagne. Maintenant, je suis comptable. Maintenant, maintenant, je suis je suis comptable. comptable. Plus tard, je serai agriculteur. tard, Plus tard, je serai Tard, je je serai serai agriculteur. Maintenant, j'ai un petit studio. Maintenant, Maintenant, j'ai un petit j'ai un studio. petit studio. Plus tard, j'aurai une grande maison. Plus tard, Plus tard, j'aurai j'aurai une une grande grande maison. maison. Merci. Vous comprenez les phrases? Prof, contable es contador. Oui. Mhm. Ok, merci. De rien. Autrement?
El pequeño estudio se refiere como a un lugar chiquito de donde vive, ¿no? Oui, ujú, Se lo compara con una gran casa. muy bien. Algo que tengo ahora y algo que tendré en el futuro. Para ellos, meso no es lo mismo que mansión para nosotros, ¿verdad? No, de hecho, creo que no hay como una palabra para decir mansión. Es como si tienes una casa grande, dices que tienes une grande maison, una gran casa. Aquí sí tenemos. Ouais, No ouais, tenemos una mansión, pero sí tenemos la palabra. ouais, maison. Bon, on peut analyser la règle grammaticale. Oui, prof. Voici, vous savez, la conjugaison. Conjugaison. Con el verbo habiter, en este caso, el verbo habiter. Le futur simple, c'est facile. Et le radical, c'est tu libères. Tu libères le radical. El radical es todo el verbo. Ya no nos vamos a tener que romper la cabeza en ver de dónde lo sacamos, ¿no? Es todo el verbo. Entonces, mire, está habiter por completo hasta la R. Y a eso hay que agregar las terminaciones. AI para je. AS pour tu. A pour la troisième personne singulier. Il, elle, on. ONS pour nous. EZ pour vous. Et ONT pour il, elle. Ce sont les terminaisons. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Todo el verbo más esas terminaciones. La prononciación será, repite, j'habiterai, J'habiterai. J'habiterai. tu habiteras, Tu habiteras. il habitera, Il habitera. elle habitera, Elle habitera. Habitera. nous habiterons, Nous habiterons. Nous habiterons. vous habiterez, Vous habiterez. Nous habiterai. ils habiteront, Ils habiteront. elles habiteront. Elles habiteront. En este verbo suenan las S porque el verbo empieza con H muda, ¿sí? Por eso, nous habiterons, vous habiterez, ils habiteront. Pero para otros verbos no será el caso. Ouais, tu comprends la conjugaison? Y suena algo de la terminación, ¿verdad? El habiteront. Ah, la O sí. Los habiter. Sí, suena hasta la O. Aquí sí, la O de nous siempre suena. La E de vous siempre suena. Aquí la O de ONT, porque la terminación no es ENT, esa acuérdense que no suena. Aquí es O, la O sí suena. Ils habiteront, elles habiteront. Bueno. O sea, suenan las vocales nada más, en los plurales. Ok, a ver, aquí tenemos ejemplos. ¿Me puedes conjugar al oral, Alfredo, el verbo parler au futur simple? Oui, prof, bien sûr. Je parlerai. Tu parleras. Il parlera. Elle parlera. On parlera. Nous parlerons. Vous parlerez. Ils parleront. Elles parleront. Merci. Très bien. Ahí está. Es el verbo completo más las terminaciones. Ici. Isaac, vous pouvez me conjurer le verbe manger. Oui, prof. Je mangerai. Tu mangeras. Il mangera. Elle mangera. Nous mangerons. Vous mangerez. Ils mangeront. Elles mangeront. Ok, très bien. Más, un poquito más nasal la AN, mange. Je mangerai. Tu mangeras. Il mangera. Nous mangerons. Vous mangerez. Ils mangeront. Oui, on. Manger. Manger, mangerai. Merci. Uno que no está aquí. Alors, Elisabeth, regardez. El verbo ver au futur simple. Regardez. Oui. Je regarderai, tu regarderas. Oh, de nuevo. Je regarderai. Ah, ok.
Je regarderai, tu regarderas, él regarderá, nous regarderons, No, aquí Tú el verbo te- empieza con consonante, no suena la S. Nous regarderons. nous regarderons, vous regarderez, él regarderont. ¿Mm? Ahí está. ¿Ese? Luego, miren aquí, tenemos al verbo boire, el verbo beber, boire. Los verbos que acaban en E, que acaben en E, la van a perder. ¿Sí? Quito la E y agrego las terminaciones del futuro. Entonces, por ejemplo, yo beberé, me queda así. Je boirai. Je boirai. ¿Sí? Todos los verbos que acaben en E la van a perder para que podamos agregar las terminaciones y no tengamos ahí problema con las vocales. ¿Da? Ya. D'accord. Oui, prof. Entonces, a ver, Héctor, la conjugación du verbe boire au futur simple. Je boirai, tu boiras, No, boira. boira, il, on boira, nous boirons, vous boirez, il, elle boiront. Oui, très bien. Pasa lo mismo con el siguiente verbo, el verbo decir, dire, dire. Este verbo acaba en E, la va a perder para que le agregue las terminaciones. Yo diré, je dirai, je dirai. Nadia, la conjugación du verbe dire, s'il vous plaît, au futur. Oui, prof. Je dirai, tu diras, il, elle, on dira, nous dirons, vous direz, ils diront, elles diront. Oui, c'est ça. Diront. Ok, très bien. Oui, c'est ça. Ok, c'est bien compris la conjugación du verbe au futur simple? Oui, prof. Oui, prof. Oui, prof. Por último, recuerden que no todo es miel sobre hojuelas en francés. Atención, cas particulier. Hay unos 14, 20 verbitos irregulares en futuro, donde el radical no es el verbo completo, como lo estábamos viendo. Nos tenemos que aprender el radical. Sacaron su raíz de algún otro idioma o del protolatín, de otro lado. No, ya no lo sacaron del verbo. Pero no son tan difíciles. Algunos se parecen al español. Por ejemplo, el verbo être. El radical del verbo être es ser. Ser. Eso es lo que me tengo que aprender. Ser. Y a ese radical le agrego las terminaciones. Así que yo seré, se dice, o yo estaré, je serai. Je serai. Janet, ¿me puedes terminar de conjugar el verbo être au futur? Oui, prof. Je serai, tu seras, Ujú. il, elle, on sera, Oui. nous serons, vous serez, ils, elles seront. Exactement, très bien. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. C'est comme ça. Avoir. El verbo avoir, tener, haber, también es irregular. Y su radical es or. Una A, una U y una R. Ese es su radical, que estos son de memoria, se los tienen que aprender. Or. A ese radical le agrego las terminaciones. Entonces yo tendré o yo habré sería j'aurai. J'aurai. Continuez avec la conjugaison, s'il vous plaît, Daniela. Oui. Aurait, dirait, tu auras, il, elle aura, nous aurons, vous aurez, il, elle
Ujo. Oui, très bien. Así. Nada más igual las S, recordar que hacen la liaison. La liaison. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Así quedaría el verbo avoir. Luego sigue faire. Faire también es irregular y su radical es faire, pero así F-R. El verbo hacer, faire. De tal manera que yo haré sería je ferai. Je ferai. Yo haré. Continue avec la conjugaison, Caro. Oui, prof. Je ferai, tu feras, il, elle fera, nous ferons, vous ferez, il, elle feront. Oui, c'est ça. Très bien. Ferai, fera, fera. Feront, ferai, feront. Luego el verbo aller, el verbo ir, el verbo aller. Su radical se parece más al español, es ir. Ir, ir. Entonces yo iré, en francés sería j'irai. J'irai. Continue avec la conjugaison, s'il te plaît. Abigail. Dirai, tu diras, il, elle, on ira, nous irons, vous irez, il, elle iront. Merci. Très bien. J'irai, tu iras, il ira. Nous irons, vous irez, ils iront. Nada más recuerda, la S suena porque delante hay vocal. ¿Sí? Oui, prof. Merci. Luego tenemos al verbo venir, el verbo venir, cuyo radical es este, un poquito irregular, viandre, hasta la R, viandre. Entonces, yo vendré, en francés es je viendrai. Je viendrai. Et continue avec la conjugaison. S'il te plaît, Rodrigo. Oui. Oui, prof. Rodrigo, Pardon. la conjugaison du verbe venir au futur. Je vendrai, Viendrai. je vendrai, tu vendras, Viendrai. viendrai, il vendra, elle vendra, nous vendrions, Viendront. viendront, vous viendrez, ils viendront, elles viendront. Ok, merci. En esa última nada más no suenan las S porque viendre empieza con consonante. Las S solo suenan cuando el verbo empieza con vocal. Bueno. Merci. Viendrai, viendra, viendra, viendront, viendré, viendront. Sí son. Y por último, bueno, por último en esta lección, porque hay más verbos irregulares, después los veremos, el verbo boire. Boire, verbo ver, su radical irregular es ver, con doble R. Entonces, yo veré es je verrai. Je verrai. Tu peux le conjurer, Marta? Oui, prof. Je verrai, tu verras, il verra, elle verra, nous verrons, vous verrez, ils verront, elles verront. Oui, super. Très bien. Ahí está. Creo que no es tan difícil el futuro. Bueno. C'est comme ça. Les digo, solamente hay algunos entre 14 y 20 verbos como de los más útiles que nos vamos a tener que aprender como estos 6 su radical. Pero de ahí, todos los demás, los verbos regulares es el verbo en sí.
todo el verbo completo, le agregan las terminaciones. Y si el verbo acaba en E, que muchos del tercer grupo acaban en E, se la quitan, la pierden. ¿De acuerdo? D'accord. D'accord. Uno más, uno regular, el verbo travailler, abilene, conjugué, s'il vous plaît. Oui, je travaillerai, tu travailleras, elle travaillera, nous travaillerons, vous travaillerez, elles travailleront. Merci. Super. Alors, c'est bien compris les élèves? Pas de questions? Pas de question. Professeur, Oui, ma? vous pouvez répéter el radical del verbe voir? Oui. Du verbe voir, voir, Voir? ver. Ver. Je verrai, tu Du verras. Oui, deux heures. 2 heures. Merci, prof. De rien. Ver. Alors, est-ce qu'on peut continuer avec les exercices? Oui, Oui, oui. prof. Bon, très bien. Suivante page. Premier exercice. Mettez au futur simple. Mettez au futur simple. Vous avez des phrases au présent. Alors, vous allez écrire la même chose, mais au futur. Continuez librement. Par exemple, actuellement, j'habite dans une grande ville. Actualmente vivo en una gran ciudad. J'habite dans une grande ville. Plus tard, hay que cambiar los verbos, ¿no? Aquí está yo habito, tengo que decir yo habitaré. O viviré. J'habiterai en Provence. Aquí dice yo viviré en provincia, ¿no? Yo habitaré en Provence. Pero dice continúe librement, significa que aquí lo importante es que conjuguen los verbos en futuro. Lo que pongan ustedes al lado, el complemento, eso ya es libre. Yo podría poner aquí, j'habiterai en banlieue, ¿no? Viviré en las afueras de la ciudad. O j'habiterai dans un petit village. Viviré en un pueblito, dans un petit village. Es libre lo que pongan después del verbo. Nada más que sea diferente porque supone que están contando lo que actualmente viven de una forma y que en el futuro será diferente. ¿Da? D'accord. Oui, prof. Continuez, s'il vous plaît, et dis-moi si vous avez fini. Oui, prof. Actuellement, Actuellement, je travaille 2 heures par jour. Plus tard, je travaillerai 6 heures par jour. ok, très bien. 6 heures par jour. Oui, 2 heures, c'est beaucoup. Comme moi. Ça, c'est moi. C'est bon, Nadia? Oui. Je mangerai des produits frais. Ok, la phrase originale? Je mange des produits surgelés. Merci. Martin, suivant. Oui, prof. J'ai un appartement moderne. J'aurai une maison avec piscine. Avec une piscine. Avec une piscine. Ok, j'aurai. J'aurai une maison avec une piscine. Merci. Lecteur suivant. Je vois des tours par les fenêtres. Plus tard, je verrai des arbres pour ma fenêtre. Merci. Claudia. Sí, prof. Yo quería la segunda, pero bueno. Il fait presque toujours froid. Il fera chaud. Il fera chaud.
Oui, à la calor. Merci. Caro, la dernière. Oui, prof. Je suis pâle et Pâle. fatiguée. Pâle et fatiguée. Je serai riche et content. Et quoi? Content. Contento. Content. Ok. Content. Con la T porque tú eres chica. Content. Content. Oh, oui, oui. Merci. Très bien, les élèves. Muy bien. Pero- Travailleré, mangeré, aurai, verré, fera, seré. Oui. Pero si en la última le quiero poner enérgico, ¿se utiliza energy o Oui. vivo? Vivo. Di- ¿Cualquiera de las dos? Energía me suena mejor. Energía. Ok. Merci. Profe, en la segunda también se podría negar. O sea, poner je ne travailleré pas. Ya no trabajaré. Je ne travaillerai pas. Ajá. Sí, Ok. sí, también. Buena idea. Eso espero. Ouais, ouais. Vivir de mis rentas. Super. Bonne idée. Très bonne idée. Ok. Très bien, les élèves. Question? Prof, ¿puedo decir llevé a la plage je serai bronzé? O sería j'irai. J'irai a la plage, ¿no? J'irai, d'accord. Y nada más eso cambia. Iré a la playa y estaré bronceado. Sí. Merci. De rien. On continue? Oui, prof. Sí, profe. Ok, alors l'exercice 2. Météo futur simple. Lo mismo. Vamos a hacer frases con esto que tenemos aquí. Dice, demain, todo va a ser de algo que voy a hacer mañana. Dice, demain, mañana, comme d'habitude, como siempre o como de costumbre, je me leveré. El verbo se leve, verbo levantarse. Je me leveré. O sea, yo me levantaré. Je me leveré. Luego seguiría, se lavé y quedaría, je me Laverai. Je me laverai. Je me laverai, exactement, me lavaré, je me laverai. Luego, prends le métro. Comme d'habitude. Je prendrai Oui. le métro. Exactement, je prendrai le métro. Continuez. Muy bien, tomaré el metro. Je prendrai le métro. Boulot significa trabajo. Boulot es la manera informal de decir trabajo. Travail. Aller au travail es aller au boulot. Boulot es trabajo. Es como decir, no sé, ir a la chamba. Boulot. Ya estoy preguntando si se van a conectar. Yo creo que se les olvidó que ya era noche y se fueron a dormir. Y nosotros aquí bien puntuales. Todo. Esto Quería le gusta desahogar. limpiar sus ojos. Quería desahogar, pobrecito. Sí, porque trabajaba. Ya quería decir, como je ne travailleré pas. Exactement. Je ne travaillerai pas. Bon. Question ici? No. No, prof. Alors, suivant exercice. Complétez les prédictions d'un sorcier indien du 12e siècle. Continue. Tenemos aquí las predicciones que hizo alguien en el siglo XII. Y ahorita que lo lean y lo traduzcan, se van a quedar así de, lo sabía todo lo que iba a pasar en el futuro. Alguien en el siglo XII escribió esto. Tienen espacios en blanco para que ustedes completen con los verbos que tienen aquí, del lado derecho, en futuro. Ejemplo, un jour, un día, les hommes voleront. Los hombres volarán. Está aquí el verbo voler, pero como estamos hablando de los hombres, sería hablando de ellos, ¿no? Voleront. Los hombres volarán. Dans le ciel, en el cielo. Dans des oiseaux de fer. En pájaros de hierro, en pájaros de fierro.
continue. Ya después lo van traduciendo en el camino. Los aviones. Nostradamus, ¿no? Voy. Nostradamus vivió en el siglo XII. Superman. No sé, pero suena Nostradamus. Es más del 17, ¿no? Creo. Nostradamus, ¿no es del 19? 1800 y algo. No O era sé. más antes. Bien, Hay que buscarlo. Yo lo busco, güey. Pero sí está padre ahorita que le demos la traducción a todo. Dice, alguien ya sabía que adivinó qué iba a pasar con el mundo. Qui feront. Ajá. Y feront, porque estamos hablando de los pájaros, de hierro, ¿no? De fierro. Qui feront un bruit de tonnerre. Ils Traverseront. Traverseront. traverseront, oui. Ils traverseront les mers et ils Iront. Iront. ils iront jusqu'au bout de la terre. Ils Habiteront. Ils habiteront dans des maisons hautes comme des montagnes où le soleil Brillera. brillera même la nuit. Ils Feront. Feront. feront de feu sans voix. Ils Parleront. Ils parleront dans des cornes et même sans crier. On les Entendra. Entendra. on les entendra de très loin. Les hommes Passeront. passeront leur nuit à regarder dans des boîtes noires d'esprits qui Battront. Battront. se battront. Qui se battront. Pardon, qui se battront. Porque estamos hablando de ellos. Sí, de ellos. Dice esa. Ahí están las respuestas. Alors, la traducción. Habíamos dicho que era un día los hombres volarán en el cielo en pájaros de fierro o de hierro. ¿Qué? Que harán un ruido. Que harán ruido. Un ruido de trueno o de rayo. Muy bien, que harán un ruido de trueno. Muy bien. Y Atravesarán. Ellos atravesarán los mares. Y ellos irán Ellos irán hasta Al el fin de borde la tierra. hasta el fin de la tierra. Muy bien. Bu es fin de. Hasta el fin de la tierra. Ellos habitarán en unas casas altas Casas altas. como unas Las montañas. Montañas. Como las montañas. Donde el sol Sí. Como las brillará. montañas donde el sol El brillará sol asimismo en la noche. Mismamente en la noche. Incluso en la noche. Muy bien. Miren lo que, si lo analizan, está bien filosófico. Cuando dice vivirán en casas tan altas como las montañas, se refería a los rascacielos. Se refiere también a hangares, ¿no? O sí también. Luego, y donde el sol brillará incluso en la noche, se refieren a que pues hay luz, ¿no? Que tendríamos luz, La luz eléctrica. aunque fuera noche. Luego, ils feront du feu. Harán fuego sin madera. Harán fuego sin madera. Ils parleront dans des corps. Ellos en hablarán cuernos. en unos cuernos. Hablarán en cuernos, cornes, muy bien. Même sans crier. Y sin gritar. Y sin gritar, Gritar. incluso sin gritar. O sea, estaban también predijo que hablaríamos por aparatos. Bueno, en ese momento pues imaginó por cuernos, ¿no? Pero sin gritar significaba que no ibas a tener que gritar para que te escuchara la otra persona en el otro cuerno. Eran los cuernófonos. Se supone Era que- como los vasitos con un hilo. Nada más le pones un cuerno y un mecate. On les entendra de très loin. Y les entenderán desde muy lejos. Escucharán desde muy lejos. Sí, acuérdense que el verbo entendre no es entender, es oír. Oír. El verbo entender es comprendre. Entendre es oír. Dice, les hommes passeront leur nuit à regarder dans des boîtes noires. Los hombres pasarán sus noches
Mirando. Viendo Una caja negra como que la tele, ¿no? Exacto. Viendo dentro cajas de negras. una caja negra. Los hombres pasarán las noches viendo cajas negras, la tele, se refería a la televisión, ¿sí? D'esprit qui se battront sans cesse. Espíritus que se... ¿Qué es que se batan? Se va Se pelean. pelearse, exacto. Espíritus que se batirán sin cesar. Oh. De que veríamos personas en la tele, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo nada más, jamás pensaron, yo creo que en toda la gama de entretenimiento que tendríamos. Era ver peleas, ¿no? El entretenimiento. Wow. Ahí está, súper. Del siglo XII estaba ya este escrito. ¿Hay más predicciones para ver qué nos falta? No sé, Ispa, hay que buscar Nomás lo malo es que es anónimo, como para que busquemos de quién, ¿no? Evo, es Pues interesante. hay que buscar a Nostradamus. Dice ¿Qué ha que salido? nació el 14 de diciembre de 1503, Nostradamus. Ah, mira. 500. Wow. Y se murió el 2 de julio de 1566. Bueno, no se murió tan viejo. O sea, siglo XVI antes de esto. Siglo XVI, exacto. A los 63 años se murió. No, sí, ya tiene entonces varios siglos. Sí. Wow. Evo, ¿a alguien se le pasó alguna palabra? No, no. Très bien. Alors, dernier exercice, el último. Compléter avec des verbes au futur simple. Lo mismo, ya tienen ahí los verbos. Por ejemplo, quand je reviendrai en France. Revenir es volver a venir, o sea, regresar. Cuando yo regrese a Francia, con je reviendrai en France, amener es el verbo llevar, llevar pero personas. J'amènerai ma fille, llevaré a mi hija. J'amènerai ma fille. Continúe, s'il vous plaît. Ahí tienen los verbos, solo hay que colocarlos en futuro de acuerdo a el sujeto. ¿Tac? Este verbo salió en los juegos de ayer, ¿no? Que no lo conocían. Amené es llevar. Llevar, pero personas, como se trata de personas. La frase du, s'il te plaît. Ay, si está, sigue ahí, tratándose de ir. Si desaparezco, ya saben, es que se me fue la electricidad. No, sí. Isaac, número 2. Oui, prof. Quand tu trouveras cette lettre, je serai loin. Je serai loin. Bien dramática la frase. Monse, 3. Quand vous viendrez chez nous, on mangera dans les jardins. Ok, quand vous viendriez, on mangera. C'est bien. La frase 4, Susana. Oui. Quand tu auras 18 heures, tu passeras le permis de conduire. Merci, le permis de conduire. Et Jesús, 5. ¿Cómo se pronunciaría? Ferra. Quand il fera, nous irons à la plage. Merci. Nada más, el cuándo es con. La 1 suena. Con. Ok, merci. Ce sont les réponses. Vous avez des questions de compréhension ou de structure? No, por cada cuestión. Para cuestión. ¿Sûr? ¿Seguros? Prof, ahí en la tercera no lleva I o sí. Nada más es vientre.
¿Está ahí? Ajá. Oui, porque es la terminación de vous. Ah, no, pardon, pardon. Sí, es cierto. Se la agregué por el imperfecto. Oui, quand vous viendrez. C'est bien, c'est correct. Viendrez. Merci. ¿C'est tú? Sí, la terminación IONS, IEZ son las del imperfecto.